Desde que Abraham llegó a la tierra prometida, él y su familia habían llevado una vida nómada. Se trasladaban de un lugar a otro en busca de pastos para sus ganados. Era difícil que se asentaran en un solo lugar, ya que eran extranjeros y como tales no se les permitía comprar tierra. No obstante, aunque Abraham venía de Ur de los Caldeos, Isaac había nacido en la tierra de Canaán y tal vez por eso tenía una conexión más fuerte con la tierra. Luego que Dios le confirmara la promesa de tierra y descendencia, Isaac comenzó a sembrar en la tierra y cultivarla. Es curioso que Isaac era agricultor, se dedicaba a la tierra, se dedicaba a la siembra, a los cultivos. Abraham y Jacob fueron pastores. Génesis capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Isaac fue el primer patriarca que leemos que sembró y cosechó en la tierra prometida. Y la palabra de Dios dice que Dios lo prosperó en abundancia. Lamentablemente, la prosperidad de Isaac provocó envidia en los pueblos vecinos y por ello comenzaron a atacarlo. Leemos el versículo 15, Génesis capítulo 26. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Queremos hablaros de pozos. Hablaremos de Isaac, hablaremos de Jacob, hablaremos de Moisés, hablaremos de Abraham, brevemente, pero el personaje central de la historia es Isaac. Y es curioso que si tú analizas la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de Jacob, la vida de Isaac, verás que ellos encontraron su mujer en pozos. ¿Cómo conoció Jacob a Raquel? En un pozo. ¿Cómo conoció Moisés a su mujer? En un pozo. ¿Cómo conoció a Abraham? ¿Cómo conoció Isaac a su mujer? En un pozo. Abraham no estoy seguro, pero los demás ya mencionados sí. Y me llama la atención porque Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, ¿sabes dónde? Efectivamente, en un pozo. Los pozos son lugares de comunicación, son lugares de bendición, son un lugar donde las personas, los ganados, descansaban, podían hidratarse, podían beber agua. ¿Qué sucede en esta historia? Que Isaac, bendecido por Dios, empieza a crecer. Y eso crea envidia en los vecinos del lugar. La envidia es un sentimiento negativo que lleva a la destrucción. El envidioso, en lugar de imitar al que le va bien, busca destruirlo para que esté mal con los demás. ¿Qué se puede hacer cuando uno es objeto de la envidia de otros? Isaac nos da el consejo. Lo que hizo Isaac fue alejarse de ellos. Si tienes en tu entorno personas que son envidiosas, aléjate de ellas. Génesis capítulo 26, verso 17 y 18. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Qué bueno que vaya pasando de generación a generación lo que tu padre hacía y traía bendición a tu vida. Aquí vemos cómo Abraham cavó pozos y esa bendición pasó a Isaac, su hijo. De Isaac, esa bendición de los pozos pasó a Jacob. ¿No te parece interesante?
Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham. Isaac regresó a ver lo que su padre había hecho. ¿Cómo había vivido Abraham en paz con sus vecinos? Él había hecho sus propios pozos. Pero aún de él habían tenido envidia y a su muerte los habían llenado de tierra, es decir, que taparon los pozos. Hay un famoso dicho aquí en España, si nos estás escuchando desde América Latina o desde otro país, no sé si este dicho se emplea allí, pero dice que una generación levanta, otra generación, la siguiente, mantiene y la última generación lo derriba, lo destruye. Aquí vemos cómo Abraham construye pozos. Vemos cómo Isaac los mantiene. Pero claro, la envidia, los enemigos, lo que hacen es, oye, vamos a tapar estos pozos. Vamos a tapar esta fuente de bendición de este pueblo. Isaac lo que hace es vuelve a restaurar, a edificar lo que los vecinos, sus enemigos, habían hecho. Y eso luego se extiende a otras generaciones. Los enemigos tenían envidia. Y a la muerte de Abraham, los enemigos tapan los pozos. Esto mismo se ha repetido recientemente en la historia de Israel. Cuando los judíos desalojaron la franja de Gaza, dejaron atrás casas, cultivos, infraestructuras. En lugar de tomarlos y usarlos para su beneficio, los palestinos allanaron el lugar, destruyeron todo. Y esa es la consecuencia cuando el odio y la envidia son mayores que el amor. En la tierra prometida, el acceso al agua es esencial tanto para los cultivos como para el ganado. Sin una fuente de agua no se puede mantener cultivos, no se pueden mantener ganados. En pocas palabras, no se puede sobrevivir. Para la audiencia que no lo sepa, en el sur de Israel no hay ríos ni lagos. La gente depende completamente de pozos o cisternas, por lo menos hablando de lo que dice la palabra de Dios. Por eso para Isaac era importante buscar esa fuente de agua. También en esto Dios lo bendijo porque lo llevó a descubrir un pozo de agua viva, un manantial, lo que era muy codiciado en esa región. Génesis capítulo 26, verso 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. ¿Y qué sucedió? Que esto suscitó aún más envidia en los vecinos. Génesis 26, verso del 20 al 22. Mira lo que dice la palabra. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí, cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Me llama la atención el nombre de los pozos, y buscando en internet el significado de los pozos, los que acabamos de mencionar, Esek, Sitna y Rehobot, fíjate lo que significa cada uno de ellos. Los pastores de Gerar tuvieron riña con los pastores de Isaac, y Gerar significa lugar de habitación. El pozo Esek significa contienda. Curioso, ¿verdad? Esek significa contienda. ¿Y cómo llamaron a este pozo Esek? ¿Qué había sucedido en este pozo? Que los de Gerar y los pastores de Isaac tuvieron contienda, discusión. El siguiente pozo, ¿cómo lo llamaron? Sitna. Y Sitna significa odio, dolor. Continuaron con la riña. Continuaron con ese odio. Este pozo es nuestro. No vamos a tener misericordia de vosotros. No os lo vamos a ceder. No os lo vamos a dar. Preferimos que os muráis de hambre a que tengáis esta fuente de bendición. Y Rehobot, el tercer pozo, significa lugar espacioso, calle amplia. Isaac llamó Rehobot a este pozo porque dijo, al final el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra.
A David le pasó algo similar y escribió un salmo al respecto. Salmo 18, verso 17 en adelante. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Se enfrentaron a mí en el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, que eso es lo que significa Rehobot. Eso es lo que significa este pozo, lugar espacioso. Y David en este salmo dice, también me sacó a un lugar espacioso, a una calle amplia, a un lugar de bendición. Me rescató porque se complació de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Versículo 22, Salmo 18. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fue íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Qué interesante estas declaraciones de David en este Salmo 18. Me sacó a un lugar espacioso. Eso es lo que significa el tercer pozo mencionado. Rehobot. Lugar espacioso, calle amplia. Lugar donde el Señor nos bendice. Lugar donde el Señor prospera. El capítulo 26 de Génesis comienza y termina con la confirmación del pacto con Isaac, el mismo que el Señor había hecho con su padre Abraham. Cuando Isaac fue a Beerseba, Dios se le volvió a aparecer. Génesis 26, versos 23 y 24. De allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. De forma similar a su padre, Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Génesis 26, 25. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Dios le confirma la promesa a Isaac en ese lugar. Beerseba era el lugar donde Abraham había hecho un pacto de paz con Abimelec. Puedes leerlo, Génesis capítulo 31, verso 33 en adelante. Cuando todo parecía ir en paz con Isaac, de repente se le apareció Abimelec, acompañado con el jefe de su ejército. Y a primera vista parecía una visita amenazante, pero luego aclararon que sus intenciones eran otras. Te invito a que lo leas, Génesis 26, versículo del 26 al 31. Abimelec quería llegar a un acuerdo de paz con Isaac, al igual que lo hicieron con su padre Abraham. Dios llevó a que los vecinos ya no tuvieran envidia de Isaac, sino que buscaran la paz con él, como confirmación. Dios envía a Isaac una señal. Génesis 26, verso 32 y 33. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta día de hoy. Hasta la fecha, aún existen 2 pozos de agua en Beerseba. Y me gustaría saber qué ubicación tiene Beerseba hoy en la actualidad. Beerseba es una ciudad del sur de Israel, ubicada a 108 kilómetros de Tel Aviv. Es una de las ciudades más antiguas del país. Actualmente es la mayor población israelí en el desierto del Negev y es capital del distrito meridional. Tú te metes en internet y buscas Beerseba y esta es la información que puedes encontrar. Beerseba hoy en día es el centro de la inteligencia israelí. Esta ciudad alberga el cerebro de Israel. El parque tecnológico a las puertas del desierto acoge toda red informática militar.
Y esto se suma a la universidad y a la red de empresas creadas en el sector de la seguridad. Esto es curioso, ¿verdad? Y continuando con la historia, Bersebas literalmente significa pozo de 7. Eso es lo que significa. Y también puede significar pozo del pacto. Es un juramento que se declara 7 veces que era considerado un pacto. Ahora bien, te hemos hablado de estos pozos. Hay muchas personas que ahora mismo están en un pozo. Es probable que te encuentres en una situación desesperante con tu esposo, con tu esposa. Puede ser que sea que con tus hijos o cualquier otra relación puedas tener problemas. Puede haber un problema financiero, puede haber un problema laboral. Hay personas que pueden estar desesperadas porque necesitan tomar una decisión y no hayan qué hacer. Están cansados de luchar, de intentar. Lo han hecho todo. Oraciones, ofrendas, diezmos, van a la iglesia, sirven a Dios, pero no salen de ese pozo de la desesperación, de ese pozo cenagoso. Sienten que cada día se están hundiendo más. Y la verdad que estar en el pozo no es bueno. En los pozos se respira angustia, miedo, muerte. Salir del pozo requiere paciencia y sobre todo espera en Dios. Recuerda las palabras de David, el salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto es lo que sucede cuando sales de ese pozo de la desesperación. Bueno, cuando tú no sales de ese pozo. Tú no sales del pozo, es el Señor que te saca de ese pozo. Cuando el Señor te saca de ese pozo, lo que viene a continuación es que hay un cántico nuevo en tu boca. Hay agradecimiento, porque el Señor te ha sacado de una situación difícil, extrema. Salir del pozo requiere que tú seas un protagonista y no seas víctima. Tú has sido llamado a ser protagonista de tu vida. Y el protagonista espera en Dios pacientemente antes de actuar. El protagonista ve la vida con optimismo y se convierte en el gerente de su vida. Esto es interesante, ¿verdad? Eres protagonista porque el Señor te saca del pozo. Eres protagonista porque el Señor está contigo. Obviamente que Dios es lo primero. Él tiene que ser lo primero en todo. A Él la gloria, la honra, el poder. Siempre a Él. En algunos momentos de nuestra vida podemos tener la sensación de que hemos caído en un pozo profundo. ¿Te ha pasado alguna vez? Todas tus expectativas están por el suelo. Los momentos que vives son de tensión. No vemos la luz del sol brillar. Todo parece oscuro y en vez de recibir ayuda lo que recibo es juicio, crítica, rechazo, oposición. A pesar de todos los problemas que se vienen encima, elige esperar en Dios. No te dejes llevar por sentimientos negativos. No te dejes guiar por las críticas, por los juicios que te han hecho. No te quedes en ese pozo. Clama al Señor, el único que te puede sacar de esa situación. Entrega a Dios tus expectativas. La Biblia nos enseña que el que pide recibe. Y es inmaduro pensar que alguien o alguna cosa terrenal pueda brindarnos plenitud, felicidad duradera. Solo Dios es la fuente de la vida. Las personas, las cosas son adicionales. Tú eliges cómo quieres vivir. Tú eliges si quieres salir de ese pozo de la desesperación o permanecer en él. Todo lo negativo que puede que estés pasando ahora se puede transformar en algo positivo. Solo si clamas a Dios, porque es el único que te puede ayudar en esa situación. ¿Estás en ese pozo de la desesperación? Clama a mí.
dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Hay esperanza. Pero hay esperanza si clamas a Dios. Es el único que puede ayudarte. Hemos hablado de esos pozos naturales que encontramos en la palabra de Dios. Lugares donde las personas descansaban, lugares donde las personas bebían agua. Sus ganados también. Es un lugar de comunicación, un pozo. Jesús se sentó en un pozo y tuvo una conversación con una mujer samaritana. Y esa conversación produjo un cambio en la mujer. Cuando tienes un encuentro personal con Jesús, tu vida cambia por completo. Y vaya lugar donde esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Un pozo que significa bendición. El agua significa bendición. El que llueva en un lugar significa bendición. La lluvia era símbolo de bendición. La sequía era símbolo de maldición. De hecho, por el pecado del pueblo de Israel, Dios trajo juicio a la nación y vinieron años de sequía. ¿Recuerdas, verdad, el pasaje de Acab? Por la maldición, por la idolatría del pueblo de Israel, el Señor envía juicio a Israel. Sequía. La sequía es símbolo de maldición y la lluvia es símbolo de bendición. El agua es vida y la fuente de vida es Jesús. Qué bueno que podamos acudir a ese pozo, a esa fuente de vida que es Jesús. Y te digo una cosa, si acudes a Jesús, Él transformará tu vida, Él te cambiará por completo. Pero tienes que ir a ese pozo, ir a Jesús, fuente de agua viva. La decisión es tuya, la decisión es mía también.